Padre Celestial, amado Rey, Señor, Creador de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe, te doy gracias, Señor, por este día de reposo que tú nos permites estar reunidos en comunidad entre jóvenes para estudiar tu palabra, para seguir aprendiendo más de ti. Gracias, Padre, por cada uno de los motivos de agradecimiento que tú nos permitiste tener en esta mañana. Gracias por cada uno de los chicos que están reunidos acá con nosotros. Gracias porque los has cuidado, porque los has guardado durante toda esta semana. Gracias porque los has respaldado a cada uno en sus estudios, en sus trabajos, en sus tareas. Gracias porque, aunque a veces son muchas tareas y trabajos que dejan, pero gracias porque tú los has respaldado, les has ayudado para que saquen buenas notas, para que no pierdan. Gracias, Señor, por cuidar de sus familias también. Gracias te doy también por la señora Brunilda que se conecta con nosotros, que también participa, tiene ese anhelo y deseo estudiar cada vez más su palabra y transmitirla a otros. Padre eterno, que seas tú, Señor, concediéndole sanidad de la gripa en la que está. Te pido que la guardes, que la cuides, que la protejas de que se agrave o de cualquier otra enfermedad grave, Padre. En tus manos te la ponemos, en tus manos te entregamos nuestras vidas como esta clase y que seas tú dirigiendo a Peter para que nos dé la enseñanza el día de hoy y permítanos aprender y ver aquello que no habíamos visto o no habíamos entendido. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para aprender y escudriñar tu palabra. En el nombre de tu Hijo, amado Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por la oración, Gina. Y pues chicos, vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo que nos quedamos la ocasión anterior, ya como hace 3, 4 semanas, porque ven que ya tuvimos dos clases especiales y la anterior fue de actividades. Estamos viendo Torah verso por verso y en esta ocasión nos toca que estudiemos el capítulo 12 del Génesis. Entonces, déjenme les comparto pantalla porque vamos a estar utilizando la Biblia. La verdad es que esta ocasión no hice diapositivas y déjenme les cuento por qué. Sucede que esta ocasión, em, el estudio de Génesis 12, el que viene en la página de Descubre la Biblia, se dividía en 4 estudios. El primero de 2 horas, el segundo de hora 44, el tercero de hora y media y el quinto el cuarto de 1 hora. Entonces, estuvo bastante pesado el estudio, no porque estuviera aburrido, sino porque, o sea, por el mero hecho de que es un montón de tiempo, pues me llevó bastante tiempo terminarlo, ¿no? Y justamente también en ese sentido, como se divide en cuatro, en la página de Descubre la Biblia, pues lo dividen como en 4 temas. Pero en esta ocasión, como nos vamos a aventar todo el capítulo en esta ocasión, pues vamos a hablar de los temas, pero lo vamos a hacer para completar el capítulo en una sesión. No nos vamos a tardar mucho tiempo, porque la verdad sí me esforcé en resumirlo lo más que pudiéramos. Entonces yo creo que nos vamos a llevar una media hora, 40 minutos en terminar. Espero eso. Y bueno, para empezar a hablar de Génesis 12, que aquí es donde ya va a entrar a escena el personaje del cual vamos a estar hablando todo el libro de Génesis, bueno, la mayor parte del Génesis, pero que a partir de aquí toda la Biblia se va a tratar de esta persona y su familia, que es el señor Abraham. Me gustaría introducir con otra cita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el episodio en el que Dios llama a Abraham. De hecho, aquí viene como subtítulo en la Biblia en Génesis 12. Dios llama a Abraham y le dice, si haces esto por mí, yo te voy a dar estas otras cosas, estas promesas, se van a cumplir. Pero a ti y para toda tu descendencia. Pero me gustaría que fuéramos al Evangelio de Mateo, porque ahí en Mateo vamos a encontrar una referencia directa a esta promesa que Dios le hace a Abraham. Y vamos a ver cómo lo aborda Yeshua. Vamos a Mateo 3, chicos, acompáñenme por favor. Y dice aquí, predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Si recuerdan cuando estudiamos el curso básico, esas fueron las primeras palabras que Yeshua predicó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces vemos que Juan el Bautista pues tenía el mismo mensaje que Yeshua. Arrepentíos, hagan teshuvá, retornen a la instrucción, retornen a su identidad, retornen a la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso ya lo conocemos, pero dice el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, decid dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bien, hasta aquí quiero llegar en un momento, porque esta es la introducción. La introducción es los hijos de Abraham. ¿Por qué? Ahorita que regresemos a Génesis 12 en un ratito más, vamos a ver que en Génesis Dios le hace una promesa a Abraham y a toda su descendencia. Pero aquí, justamente, los judíos, siendo descendientes de Abraham, ellos estaban muy confiados de que por ser hijos de Abraham, ellos iban a poder participar de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero aquí Juan el Bautista introduce un tema, concepto interesante, porque les dice: oigan, sí, 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 ustedes muy hijos de Abraham, pero yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, aún de estas piedras. Y me gustaría hacer una pregunta. Chicos, ¿ustedes qué creen que significa esto? Aquí Juan el Bautista está diciendo que Dios podría hacer hijos de Abraham a unas piedras ahí que, no sé, estaban junto al lugar donde él estaba bautizando, o a qué se hubiera podido referir Juan el Bautista. ¿Alguna respuesta? ¿Alguna idea? O sea, no es forzoso responder, pero quiero saber si alguien tiene alguna idea. Bien, creo que de momento no, al menos que en el chat vea que no se crean mucho. Sí, definitivamente tiene una lección moral en el sentido de que les estaba diciendo a los judíos: oigan, pues tampoco se crean mucho. Sí, totalmente, totalmente va por ahí, pero también tiene un significado un poco más profundo. Déjenme, se los comparto. Ah, Gina, tú levantaste la mano, cuéntanos. ¿Se refería a los gentiles? ¿Se refería a los gentiles? Podría ser, pero ¿cómo me justificas que se haga referencia a eso? Por la promesa que el Eterno le dio a Abraham, de que sería padre de muchedumbre de gentes y que tiene que ver con gentiles. Ok, sí, 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 la verdad es que tiene que ver y la respuesta es que sí, o sea, hace referencia a eso. Pero les quiero compartir unas citas, algunas, no solo una, en la que vamos a poder hacer esa conexión de que aquí eh, Juan el Bautista está haciendo referencia justamente a todas las personas con las que él estaba, a toda esa provincia de alrededor de Jordán, al Jerusalén, a Judea, a todas esas personas que venían a escuchar el mensaje de arrepentimiento. Todas esas eran las piedras. Entonces, vamos a algunas citas, nada más para apoyar un poquito esta idea. Vamos primero a Deuteronomio, ¿les parece? Deuteronomio 27, Deuteronomio 27, versículo, versículos del 1 al 3. Dice así: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que paséis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Ahora, aquí nada más estamos hablando
de que ordenó Moisés a los ancianos que cuando cruzaran el Jordán levantaran unas piedras grandes y que en esas piedras escribieran la ley, escribieran la Torá. Ahora, vamos a Josué a leer realmente cuándo pasa esto. Eso es en Josué 4. Josué 4 dice lo siguiente. Josué 4 de los versículos, desde el 1 vamos a leer. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó del Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Pausa. Aquí vemos el cumplimiento de lo que Moisés mandó en Deuteronomio, que levantaran 12 piedras. Pero Moisés les dijo que estas piedras lleven escrita estos mandamientos, la Torah. Y esto es todavía más interesante cuando vemos que una piedra fue elegida por cada una de las tribus de Israel. ¿Esto qué nos quiere decir? Aquí qué tenemos de significado, que estas piedras que representan a Israel eran unas piedras muy especiales, porque iban a tener la Torá escrita. Y eso lo podemos aplicar al pueblo de Israel. Ese era el propósito. El propósito de este mandamiento súper extraño era que estas 12 piedras que representaban a Israel completo tuvieran la Torá, que fueran unas piedras que tuvieran la Torá. Así también Israel. Esta señal de que Dios hizo cruzar al pueblo de Israel por el Jordán era Israel con la Torá escrita. Esa era la señal. Y bueno, ya estamos hablando un poquito aquí de las piedras, pero sí me gustaría que vayamos a una cita más para que podamos identificar a qué hace referencia. La verdad es que eh, José Antonio da varias citas en Primera de Pedro, en Daniel, etcétera. En Mateo también se regresa, pero ahorita solamente quiero ir a algunas. ¿Por qué? Por el tiempo. Pero si les parece, vamos rápido a Isaías 51, porque aquí es donde vamos a encontrar Bible Gateway. Voy a Bible Gateway porque hoy hay mucha publicidad en la otra de la Biblia. Vamos a Isaías 51 y si veo aquí Isaías 51, vamos a leer de los versículos 1 y 2, ¿vale? Dice así, oídme los que seguís la justicia. ¿Quién es alguien que sigue la justicia, chicos? Alguien que guarda la Torah. Entonces, basados en lo que acabamos de leer también en Josué, pues recordemos eso, que esas piedras eran piedras con la Torah escrita y esas piedras simbolizan a Israel. Bueno, releo este versículo. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije
y lo multipliqué. Ciertamente, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí esta cita une todo lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque está diciendo Isaías por inspiración divina. Israel, tú eres muchas rocas que fueron cortadas de una piedra principal. Y entonces ahí ya estamos alineados perfecto con Josué, porque sí, esas 12 piedras, esas 12 rocas simbolizaban a Israel completo. Pero ahora, cuando escuchamos a Juan el Bautista hablar de esas piedras, pues estamos hablando de las mismas, de estas piedras que fueron cortadas de una roca principal. ¿Y cuál es esta roca principal? Ahorita vamos a ver que fue Yeshua. Me adelanto un poquito, es Yeshua. Pero aparte está padrísimo porque en el versículo 2 lo direcciona directo a lo que está hablando Mateo y lo que vamos a estudiar hoy en Génesis 12. Mira a Abraham, vuestro padre, que es justo lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Ay, ustedes dicen Abraham es nuestro padre, pues Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras, estas que tengo aquí, estas personas que están gozosas, que están siguiendo la justicia, que están regresando, que están siguiendo ese mensaje de Teshuvah. Y eso está padrísimo. Ahora, vamos a ir a una cita más, nada más para alinear esto de la roca, eh, porque dice en Daniel 2, vamos rapidísimo para allá, vamos a Daniel 2 y vamos a leer a partir del versículo 34, está para acá. Ah, bueno, voy a leer desde el 31, chicos. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en la parte de hierro y en parte de barro cocido. Hasta ahí voy a leer. Esta es la estatua del sueño de Daniel. Es una estatua que simboliza a los imperios que iban a conquistar a Israel y que lo iban a tener esclavizado, que lo iban a tener en exilio, que lo iban a dominar el mundo hasta que, lo que menciona el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está. ¿Quién va a ser el personaje que va a venir y va a destrozar, que va a impartir justicia a los imperios que conquistaron a Israel? Yeshua. Y aquí menciona que va a ser esa piedra. Entonces, ya sabemos y lo podemos hilar con lo que acabamos de leer en Isaías, en Mateo, que hay una roca que va a cubrir todo el mundo, que es Yeshua. Y Yeshua va a destrozar a los reinos que van en contra de Dios, que siguen el pecado, que no se arrepienten. Ese es Yeshua. Pero también menciona Isaías. Isaías menciona que nosotros fuimos cortados de esa roca. Los hijos de Abraham, los hijos de Sara, los que buscan la piedad, los que buscan la justicia, somos como piedritas que fuimos cortadas de esa piedra gigantesca. Y ahí es cuando Juan el Bautista les dice a los judíos, ustedes dicen que Abraham es nuestro padre, sí, pero Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí es donde está contando a todos estos que estaban en Jerusalén, en Judea, que venían de los alrededores. Entonces, este mensaje es importantísimo, chicos. ¿Por qué? Porque ahorita que vayamos a estudiar Génesis 12 y veamos las promesas que Dios le hizo a Abraham, el mensaje aquí es el siguiente. Nosotros somos parte de esa descendencia. Una descendencia espiritual, sí, pero también incluso física. Porque Dios le dijo a Abraham que, este, que su semilla iba a llegar a todas las familias de la tierra. Y ese es el mensaje principal de la clase de hoy. Nosotros somos
descendencia de Abraham. Y somos parte de esas promesas, no gracias a nosotros, sino gracias a esto que estamos leyendo aquí, a esa piedra. ¿Sí? Ay, volví. Chicos, disculpen, se fue la luz aquí en mi casa y me tuve que conectar aquí al internet de mi celular. Espero que regresen unos minutitos. Ahorita les avisaré. Pero bueno, seguimos. Espero no se haya cortado mucho. Déjenme híjole, bueno. Permítanme este ratito en lo que se restablece mi internet, no compartirles pantalla, porque si no ahí se me van a acabar mis datos. Pero si quieren les platico mientras igual. Sí, sí, regresó luego, casi, casi. Muchas gracias. Bien. Entonces, les estaba diciendo, chicos, primero nada más confirmar. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Peter, escuchas Sí, bien. Gracias, Judith. Les estaba diciendo. Lo que acabamos de leer en Isaías, en Mateo, y ahora vamos a leer en Génesis, que también acabamos de leer en Daniel. El mensaje es el siguiente. Yeshua es la roca. Es la roca que va a llegar y que va a destruir a los que siempre estuvieron en contra. Y de esa roca, según lo que dice el profeta Isaías, nos tomaron a nosotros, a cada uno de nosotros, de los que buscamos la justicia, de esos que somos hijos de Abraham y de Sara. Todos esos que buscamos la justicia fuimos cortados de la misma roca y esa roca es Yeshua. Por eso es que Juan el Bautista le dice a los judíos, oigan, qué padre, ustedes hijos de Abraham, perfecto, perfecto, perfecto. Pero Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas rocas. Y ahí los identifica como personas que estaban justo buscando la justicia. Y eso es claro, ¿por qué? Porque iniciando el capítulo 3 de Mateo dice que su mensaje y los que estaban ahí escuchándolo estaban siguiendo el mensaje de arrepentíos, hagan teshuva, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, permítanme, creo que ya regresó mi internet. Déjenme, me cambio del internet del celular al internet de la casa. Denme un segundo y seguimos. Bien, creo que ya me volví a conectar. Nada más confirmar, ¿me escuchan? sí, te Sí, escuchas please. bien. Perfecto, gracias. Vamos, denme un segundo para compartirles otra vez las citas bíblicas. Ahí estoy. Entonces, hasta aquí el mensaje. Antes de empezar a leer Génesis 12 es, chicos, nosotros somos parte de la descendencia de Abraham. Y por ser parte de la descendencia de Abraham, también vamos a ser parte de las promesas y responsabilidades que vamos a leer ahora en Génesis capítulo 12. Entonces, entendidos de esto, chicos, vamos ahora sí a Génesis 12. Dice Génesis 12, versículo 1. Ay, nada más déjenme ver si puedo quitar los anuncios porque, ay, de verdad hoy está el internet lleno, lleno de anuncios. Déjenme ver también si lo puedo poner en pantalla completa. Creo que era F9 o F11. Creo que era F11. Ándenes. Ahí está, pantalla completa. Entonces, dice así, versículo 1 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bien, voy a hacer una pequeña pausa. Versículo 1. Solamente me gustaría mencionar de este versículo que Abraham es llamado el padre de la fe, en parte por este versículo. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham que saliera de su casa, de su familia, de su comodidad, de su tierra, de su idioma, de todo lo que él tenía en su vida, a la incertidumbre. Digo, Dios le prometió cosas, claro, pero pues Abraham no sabía cuándo se iban a cumplir, ni dónde, ni cómo, ni con quién. Entonces, por eso se le llama el padre de la fe, porque fue el primero que dijo, Dios, va, 100%, dejo atrás mi vida por seguirte a ti. Es la primera historia de, yo lo consideraría incluso Teshuvah, porque, por ejemplo, hablamos de personas increíbles en el pasado, por ejemplo, Noé, pero de Noé se menciona que él era justo desde un inicio, ¿saben?
Sí, o sea, nadie de su familia se salvó más que él y sus hijos, pero pues se menciona que era justo desde un inicio. Ahora, el caso de Abraham es, deja lo que tienes, deja tu tierra, deja tu familia y sígueme. Entonces ahí es donde muestras para mí es como el primer ejemplo de Teshuvá que existe en la Biblia y por eso se le llama el padre de la fe. Y nada más lo quería mencionar. Dice el versículo 2 también, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Las bendiciones estas están increíbles, pero de aquí me gustaría sacar dos cosas. Uno, el significado de las bendiciones, que ahorita las vamos a ver, pero también que antes de las bendiciones, antes de las promesas, antes de Abraham, te espera todo esto, lo primero que Dios le dijo fue, sígueme. Primero fue un mandamiento, primero fue una responsabilidad, deja tu tierra, deja tu parentela y sígueme, y después Dios le soltó las promesas a Abraham. Entonces, para que vean cómo funciona, chicos. Primero va nuestra fidelidad, primero va nuestro esfuerzo y después va la recompensa. Es algo que siempre va a ser así, chicos. No busquemos el camino fácil, no busquemos primero solo la recompensa sin responsabilidad, porque aquí Dios a través de esta historia con Abraham nos está mostrando que así debe de ser. Primero la responsabilidad, después las promesas, después los resultados, las bendiciones. Y ahora sí, vamos a desmenuzar un poquito las bendiciones. Lo primero que Dios le dijo a Abraham fue, haré de ti una nación grande. Y es lo primero y lo más sorprendente. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a un señor viejito que tiene una esposa viejita que no podían tener hijos. Entonces, que esa sea la primera promesa, seguramente para Abraham, fue lo más impresionante. Dice, te bendeciré. ¿Qué significa bendecir, chicos? Bendecir no es recibir cosas agradables, porque siempre que hay oraciones, siempre que hay testimonios, etcétera, siempre decimos Dios bendíceme, esperando que Dios nos dé algo bueno. Y bendecir no es exactamente lo mismo a recibir cosas agradables. Si analizamos la palabra bendición o el verbo bendecir eh, en hebreo, es la palabra barak. Barak, que hay un personaje que así se llama en el libro de los jueces. Ya algún día lo veremos cuando veamos en ese verso por verso. Pero esta palabra Barak significa tal cual rodilla o arrodillarse. Entonces imagínense, eso es lo que significa bendecir. Bendecir es arrodillarse. Y este es un concepto muy bonito porque significa que si Dios dice yo te voy a bendecir, Dios está diciendo yo te voy a poner de rodillas ante mí. Yo voy a enseñarte a que reconozcas mi autoridad, a que te sometas a mi voluntad, a que te conviertas en mi siervo, porque yo soy tu rey. Bendecir significa eso. Te voy a, hac- te voy a hacer mi súbdito. Bendecir significa que Dios va a ser tu rey y vas a estar a, a su disposición. Eso es lo que significa bendición. Bendición no es que te vaya bien. Bendición es que Dios se convierta en tu rey, que reconozca su autoridad, que nos sometamos a su voluntad. Ahora, ¿eso va a traer cosas buenas? Por supuesto que sí, por supuesto, pero también va a traer prueba, también va a traer responsabilidades, pero también eso va a traer bendiciones. Estas bendiciones que estamos leyendo aquí, ¿no? Ah, ¿qué más dice de estas promesas que Dios le hace a Abraham? Le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Y eso, chicos, es algo hermoso. ¿Por qué? Acompáñenme rápidamente a Romanos, porque esta cita nos va a ayudar a explicar lo que quiero decir. Vamos a Romanos 4, que me le doy un traguito a mi café. Ah, y vamos al versículo 17. Mm. Miren, vamos a leer de hecho desde el 13, porque está buenísimo. Dice, porque no por la ley
fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, no fue por, por la Torá que vino después, chicos, sino porque Dios es justo por la fidelidad, ¿no? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que perdón, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, o sea, sobre la fidelidad de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto de aquí, chicos, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, está haciendo referencia a lo que Dios le prometió a Abraham, que le dijo a Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre. Yo te estoy ya viendo a ti como lo que eres, el patriarca de millares y millares de corazones que se entregaron a mí. Por eso voy a engrandecer tu nombre, Abraham. Voy a cambiar ese Abraham por Abraham. En vez de hacerte padre de una nación, te voy a hacer padre de multitud de naciones. Voy a engrandecer tu nombre porque yo ya te veo como lo que te planeé. Yo ya te estoy llamando hoy que no eres como si fueses el padre de la humanidad, el padre de todos los que quieren hacer teshuva, el padre de todos los que están dispuestos a dejar su vida, su parentela, su tierra para seguirme a mí, para obedecerme y para que yo los ponga de rodillas ante mí, que yo sea su rey y yo los alimente, los sustente, los redarguya, los ame. Eso es lo que significa esta parte, este, de engrandecer tu nombre. Y sigue diciendo, ay, bueno, también algo interesante que les quiero compartir es que, de hecho, el nombre Israel sigue exactamente esta misma estructura. ¿Por qué? Porque, insisto, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y esa es la historia de Israel. Israel empezó como un pueblo pequeñito, pero va a terminar siendo lo más grande que ha pisado esta tierra, en cuanto a pueblo se refiere. Y eso viene incluso en el nombre de Israel. Israel, la palabra Israel en hebreo, empieza con la palabra más chiquita del alefato y termina con la más grande. Empieza con la Yud, me parece. Israel, sí, con la Yud y termina con la Lamed, que es la letra más pequeña a la más grande. Entonces, claro, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tú serás una herramienta que yo voy a utilizar para que las personas se arrodillen ante mí. Vas a ser una herramienta que voy a utilizar para que yo me convierta en rey de las personas. Dice el versículo 3 y siguen las promesas. Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, causarás que las personas se arrodillen ante Dios, que lo consideren su rey. Y dice, maldeciré a los que te maldijeren. O sea, también, ¿no? Perdón, perdón, lo leí al revés. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Lo opuesto, ¿no? A los que digan cosas malas de ti, a los que te aparten para destrucción, yo los voy a apartar para destrucción, ¿no? Y termina diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias a ti, Abraham, o a través de ti, es que yo voy a hacer que toda la tierra se arrodille ante mí, que todas las familias de la tierra me reconozcan como su rey. ¡Wow! 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 Y eso está hermoso, está padrísimo, y esa es la promesa de promesas. Este es el misterio del cual habló Pablo, cuando decía el misterio, de que de las dos casas y de los lejanos y los cercanos, y los dos palos, todo lo que hablan los profetas, todo eso es esto de aquí, que todas las familias de la tierra serían benditas por medio de Abraham. Entonces, estos primeros tres versículos es el tema principal de este capítulo, que somos descendencia de Abraham, que somos piedras que fuimos cortadas de la piedra principal que es Yeshua, para tener responsabilidad, sí, claro, pero también para participar de esas promesas preciosas que Dios le hizo a Abraham.
que nos va a poner de rodillas para ser sus súbditos, se va a hacer nuestro rey, que va a ser una nación grande de nosotros, que va a cuidarnos de los que nos maldigan, de que vamos a poder ayudar para que toda la tierra, incluidos nosotros, podamos ser un pueblo de Dios, un pueblo divino, un pueblo de Él. Y bien, dice el versículo 4, vamos a seguir avanzando, porque les digo que, híjole, de verdad, 6 horas de estudios en este capítulo. Bastante edificante para mi vida, se los recomiendo mucho que estudien, que escuchen los audios, pero pues aquí tenemos nada más un ratito, entonces vamos a seguir avanzando. Dice el versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínense, o sea, les digo, era ya un viejito. Por eso la primera promesa es, haré de ti una nación grande. Imagínense, ¿no? Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, hasta aquí, pues sí, lo que Dios le pidió primero, Abraham lo está cumpliendo. Dejar a su tierra y a su parentela para salir a donde Dios lo llamó, que es la tierra de Canaán. Dice ahora el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Acuérdense, porque pues aquí todavía no, faltan muchísimos años para que Israel llegue a la tierra de Canaán y conquiste y derrote a todas las naciones cananeas, ¿no? Dice el 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. También esa es una de las promesas, chicos, que Dios le prometió a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán, la actual tierra de Israel. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Imagínense, imagínense. Ah, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al norte, al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. De aquí, de este versículo 8, podemos sacar bastantes cosas, chicos. Está muy padre. ¿Por qué? Primero, Abraham era nómada. ¿Por qué? Porque ahí menciona lo de la tienda, ¿no? Él no llegó y construyó un lugar. Él se movía con su tienda de campaña, casi, casi, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos transmite el padre de la fe? Pues a que no estemos buscando las cosas físicas. Abraham tenía claro que el llamado y que la promesa que Dios le hizo, pues iba mucho más allá de una tierra física. Tenía que ver con algo espiritual, con algo eterno. Entonces, esto es lo primero que podemos aprender acerca de Abraham, de este versículo, que no estemos buscando las cosas físicas, sino las cosas eternas. Así como en Pablo se describe que al final, durante 2 añitos, rentó una casita y se dedicó a predicar el evangelio. También Pablo, pues no tenía una casa, sino que él rentaba. Entonces, el mensaje es, pues seamos hijos de Abraham, que, 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 que no nos ponemos a hacer casas esperando más bien el reino eterno. Ahora, ¿esto significa que no puedes tener una casa o no puedes comprar una casa? No, absolutamente no, no tiene nada de malo, pero el mensaje aquí es que que, que toda nuestra vida no tenga que ver alrededor de eso, ¿no? Que realmente lo primero en nuestras prioridades sea esperar el reino eterno, que no construyamos torres de Babel, por ejemplo, ¿no? Sabemos que ellos estaban buscando gloria aquí en la tierra y estaban buscando, pues, ser lo más alto y por eso construyeron una torre de Babel, sino que seamos en ese sentido nómadas, eh, despegados o sí, o sea, no dependientes de las cosas de aquí de la tierra. Y 3 actividades que se mencionan aquí que hizo Abraham y que debemos de tomar también para nosotros. Primer punto que acabamos de mencionar, vivir en tiendas, que habla justamente de la conciencia de lo temporal, de lo físico y de que realmente lo importante es lo eterno, ¿no? También se menciona que Abraham levantó un altar, eso tiene que ver con reconocer la autoridad de Dios, ¿no? O sea, de que aquí donde yo estoy,
como dice el Salmo 136 que les decía, estando en mi alegría o en cualquier situación, yo voy a reconocer a Dios. Entonces, claro, levantar altares es reconocer la autoridad de Dios en ese contexto. Y tercero, invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor hace referencia a obediencia con Él, a una relación con Dios, porque pues Abraham pues estaba en comunicación con Dios y pues habla de obediencia, de fe, de perseverancia, de todos estos frutos del Espíritu que nosotros queremos pues trabajar. Y bueno, vamos al versículo 9. Dice así, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, hacia el desierto, chicos, a un lugar donde Dios pudiera hablar a su corazón, así como Dios mandó a Israel al desierto 40 años con el propósito de hablar a su corazón. Y bien, vamos a los últimos 10 versículos. Estos se van a ir un poquito más rápido porque ya es una historia que vamos a leer, comentar un poquito e ir a los puntos importantes. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y de aquí podemos aprender algo importante, y es que Abraham se fue a Egipto. O sea, Dios ya le había dicho, ve para acá, pero viene una prueba, viene una situación de hambre, ¿y qué es lo primero que hace Abraham? Irse a Egipto. O sea, no sabemos cuánto tiempo pasó para que él tomara la decisión, pero aquí está yendo un poquito en contra de lo que Dios le mandó. Porque Dios le dijo, yo te mando que vayas a la tierra que yo te digo, no a donde tú quieras. Y de hecho, hay una cita bíblica que nos ayuda mucho a sustentar esto de que no, ante la prueba no recurramos a Egipto, porque en Isaías, acompáñenme a Isaías, capítulo 30, si quieren nada más los pongo en contexto. En el libro de Isaías, recuerden que es en el tiempo en el que conquistan a la casa del norte, a Siria. Y aquí es tal cual lo que está pasando. Eh, Asiria está en pláticas de conquistar el reino del sur. Y entonces lo que hace Israel es que en vez de confiar en Dios, confían en Egipto. Y eso les sale terriblemente mal. Y aquí es un mensaje de Dios a través del profeta Isaías a Israel, exhortándonos a que no confiemos en Egipto. Dice así, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Qué triste que mis hijos no se acerquen a mí para tomar consejo. Qué triste que mis hijos no se acerquen a mí para encontrar refugio, ¿no? Dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Claro, hay muchas ocasiones, chicos, y lo hacemos hoy también, en que nos pasa algo y luego queremos ver cómo nuestro amigo el abogado nos ayuda o cómo nuestro amigo el doctor nos receta algo y no preguntamos primero a Dios, Dios, te pido por esta situación. Dios, ayúdame en esta enfermedad. Lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Y dice el versículo 3 que aquí está lo padrísimo, que es lo que Dios nos dice y que siempre se va a cumplir, chicos. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto, perdón, el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Y tal cual es lo que le pasó al pueblo de Israel, chicos, porque acuérdense que llegaron a través de José a Egipto, y sí, lo recibieron bien y todo, pero al final esa confianza, ese alimento que encontraban en Egipto José y sus hermanos, se convirtió en esclavitud. Entonces ha pasado siempre y va a seguir pasando. Ahorita lo vamos a leer con Abraham, a él le pasó a Israel en tiempos de José y su descendencia, les pasó, y también le pasó a Israel en tiempos del profeta Isaías. Siempre pasa. Si nos regresamos a Egipto buscando la protección que Dios nos promete que nos va a dar, nos vamos a llevar bastantes decepciones. Entonces, me regreso, chicos. Aquí están, me regreso a Génesis 12 y vamos a releer esta parte. Estábamos en el versículo 10 y dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí,
yo ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esto está muy raro, la verdad. Es un texto curioso, ¿no? Para nuestros tiempos. Y de hecho es algo que Abraham hace dos veces. Esta es la primera vez que va a hacer esto, que va a decir que Sara es su hermana para evitar que lo maten. También lo hace en el futuro, en el capítulo 20, cuando aparece con Abimelech. Y es algo que Abraham hizo dos ocasiones. ¿Estuvo mal? Sí, pero no desde esto, chicos, desde el momento en el que se quiso ir a Egipto. Entonces vemos que Abraham está tomando pues, decisiones bastante cuestionables, pero vamos a ver que dentro de esto, aún así, podemos encontrar algunas lecciones importantes. Primero mencionarles que fíjense que Sara en realidad no era su hermana, sino que era su sobrina, pero a los dos, pero si consideramos que los dos eran hijos de Taré, a fin de cuentas padre de Abraham, este, podemos considerar que pues ahí en esos tiempos era diferente. Entonces, en cierto sentido sí era su hermana, pero si queremos ser precisos, realmente era su sobrina, ¿no? Y pues Abraham, ¿por qué hace esto? Para conservar su vida, para que no lo mate, ¿no? Entonces, sabemos que ahí las situaciones o los contextos en los que haya que preservar la vida, pues tienen bastante importancia, pero aún así, pues tú dices, oye, pues esto Abraham está curioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego dice el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces aquí está todavía más raro porque aparte a Abraham le fue bien, ¿no? Al decir, es que nada más es mi hermana, pues obviamente que los egipcios y el faraón querían quedar bien con el cuñado, ¿no? Entonces, pues le fue bien a Abraham porque le dieron ganado, le dieron criadas, entonces pues Abraham se fue ahí haciendo de su dinerillo, ¿no? Entonces está ahí curioso, ¿no? Y también bastante llama la atención, imagínense la hermosura de Sara, porque aparte ya era una señora mayor que no podía tener hijos, entonces imagínense, o sea, para que hablen así de ella, pues ha de haber estado bastante bonita, ¿no? Ah, y luego dice el versículo 17, y aquí ya estamos entrando al cierre de este capítulo, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Obviamente Faraón le iba a reclamar a Abraham, ¿no? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Obviamente. Faraón la quería de mujer, pero pues se enteró que realmente era esposa de Abraham y aparte le caen plagas, caen cosas en su casa, pues obviamente no la quería tomar, ¿no? Y aquí la bendición, bueno, insisto, bendición no es cosa buena, pero el resultado positivo de esto fue que le dijo, tómala y vete, o sea, porque Faraón hubiera podido decirle a Abraham, no, pues ahora te voy a matar por esta mentira que me dijiste, pero no, le dice, tómala y vete. Tómala y vete. Y luego dice aparte el versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aparte de todo, Faraón no le pidió de regreso todo lo que le habían dado a Abraham. Entonces imagínense qué resultado tan positivo para esta situación tan extraña. Entonces, ahí acaba el capítulo 12, chicos. Espero que sea de provecho para ustedes. Aquí la lección importante y a lo que me regreso a los primeros tres versículos es, chicos, nosotros, las personas que buscamos la justicia, las personas que estamos en este proceso de Teshuvah, que es de regresar al original, de este arrepentimiento, estas personas que buscamos la justicia y la piedad, como decía ahí en Isaías, somos hijos de Abraham. Somos piedrecitas que fueron tomadas de la roca principal que es Cristo, que es Yeshua. Entonces, eh, nuestra identidad es importante porque nuestra identidad nos llama a ciertas responsabilidades, a salir de Egipto para ir a Canaán, a la tierra de Canaán,
a estar con Dios, que habla nuestro corazón y que estemos para siempre con Él. Entonces, eso es lo principal de este capítulo, la principal lección. A partir de aquí, vamos a seguir hablando de eso, de identidad, de buscar las cosas celestiales en vez de las terrenales, de tomar seriamente la responsabilidad que es ser descendencia de Abraham. Y pues nada, espero que les haya gustado la clase. La verdad es que a mí me gustó muchísimo y sobre todo me gustó que pude resumir 6 horas de audio, porque créanme, está larguísimo. Entonces, espero que también en ese sentido no lo hayan sentido muy cargado y muy rápido, pero pues hubo bastantes cosas que platicar acerca de este capítulo. Y pues nada, eso es todo. Hasta aquí la clase. Regresamos contigo, Gina, y también atentos ahí a las indicaciones que nos vaya a dar Judith. Muchas gracias. Gracias, Peter, por la clase. Estuvo muy buena, la verdad, estuvo chévere. Estuvo corta, pero sustanciosa y completa. Increíble cómo resumiste los 6 horas de audio en casi que una hora, ni siquiera creo que una hora. Yo me gasto más tiempo y eso que no me he hecho 6 horas de audio. Pero bueno, gracias, Peter. Estuvo muy interesante, la verdad. Algo que me llamó la atención a lo último fue que, bueno, primero que hiciste la anotación de que increíble que Sara, ya siendo viejita, y llamó la atención de los demás. Entonces, uno diría, wow, ¿qué quería Sara? Toca preguntarle los consejos de belleza que para mantenerlas bonitas. Pero pues interesante ese dato. Igualmente, por ejemplo, otra cosa es que lo que tú dijiste al último, que Abraham salió de la tierra de Egipto como si nada, o sea, Faraón no le quitó lo que ya le había dado, simplemente se fue bendecido. Y viéndolo, tiene similitud con lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues entró a Egipto y salió bendecido antes. Y se fue directo también hacia la tierra de Canaán. Entonces hay como una simbología ahí de, pues, de lo que pasó ahora, que era lo que le iba a pasar a su descendencia. Entonces, interesante. Ah, chao, shalom. La verdad Samuel, es que sí, ¿qué bastante me tienes que interesante, comentar? Gina. Gracias. Sí, interesante como la colección que hay. Chao, shalom, Victoria, que estés bien. Y a Samuel, gracias por asistir. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, duda, comentario, si no, vamos con actividad de Judith. Dale, Judith. Gracias, Gina. Hola, Shabbat Shalom, chicos. El día de hoy vamos a hacer un Kahoot. Déjenles comparto pantalla. Son nada más 9 preguntas. La verdad es que está cortito el Kahoot. Entonces, ahí está el código y el PIN para los que gusten unirse. Shabbat shalom a todos. Shabbat Shalom, familia bíblica. Somos 10 participantes en la reunión, menos 3 profes, entonces yo creo que los que gusten unirse van a ser 7 aproximadamente, entonces, para participar. Ya se unió Isaac. Bien unidos, chicos. Miri, como yo me uno. Ah, bueno, en Google va a poner la palabra Kahoot Ajá, y, ¿dónde? o déjeme ver si le puedo compartir el link. Mandé el link por el chat de la reunión. Yo creo que si ahí le pica, la va a mandar directo a la página. Y está Cristal. ¿Quién más se va a unir, chicos? Ahí está, ya está Brunilda. Falta Gerson, Sharid Ingenio, Isaac Mendoza. Vamos, chicos, vamos a unirse.
Ok, Isaac Mendoza dice que no se va a poder unir. Ok, ok. Entonces vamos a hacer 5 personas, van a ser 5 personas porque ya hay 9, tenemos 9 en la reunión. Entonces, ah, Mendoza, ya se salió. ¿Quién más se va a unir, chicos? Gerson ya está, gracias, Gerson. ¿Quién falta? Shayan ya está. ¿Quién falta unirse, chicos? Florina, ¿te vas a volver a unir? Que te saliste en la esta. No, no la deja. Mm, Y creo que me escuché. Señora Brunilda, se va a unir otra vez al Kahoot? Es que ya se salió, o sea, ya no aparecen los participantes. Yo le he cerrado el micro, señora Brenda. ¿Cómo lo vuelvo a hacer? Se me olvidó. Pues ahí, si gusta picarle en el mismo link que mandé en el chat, yo creo que la vuelve a redirigir a la página. A ver, aquí. Ay, no. Espérate acá, no. O no, tampoco. No. No, 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 no. Aquí el chat de la reunión, no sé. No, no sé cómo se hace. Me perdí. Volví a enviarlo por si gusta intentar otra vez. Espérate, ¿dónde lo consigo? Ok, en el chat. Ahí voy al chat. Aquí, ya lo vi. Ok, ahí voy. ¿Pongo resumen? O Resumen. está, resumen pongo ahí. Conecten, Ya, ahí está. ya Ahí estoy. ya está, Ahí señora Brunelda. estoy. Creo que nada más son 5 los que se van a unir. Entonces, le damos play al Kahoot, ¿no? Bueno, Sí, ya. vamos ahí con las preguntas. Señora Brunilda, ¿sabe cómo jugar el Kahoot? Si no, le explico antes de empezar. No, explícame Ok. porque no sé para dónde coger. Bien, yo voy a empezar el Kahoot y van a empezar a aparecer preguntas. Las Ok, preguntas abajo van a ser con sus respuestas. A usted en la pantalla solamente le van a aparecer cuadros de colores. Usted ajá. cuando vea la pantalla que se está compartiendo y crea que es la Ujú, respuesta correcta, ajá. en su dispositivo le va a picar al color que tiene la respuesta, que Ok. usted considere que es la correcta. Y Ujú, ahí lo va a marcar como si está bien o está mal. ok. Ay, alguien se salió. Ok. Sí, Ok. Gerson se salió. Gerson, ¿te vas a volver a unir antes de empezar el Kahoot para esperarte? Ok. Ok, vamos a esperar a Gerson unos minutos. Ok. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, ready. Está bien. Kahoot de Génesis 12. La primera pregunta dice así: ¿qué representan las piedras que se mencionan en las citas de Josué y Deuteronomio? En rojo los levitas, amarillo a Israel, azul Yeshua, verde Juan el Bautista. ¿Qué representan esas piedras que se mencionaron en las citas de Espérate. Josué y Deuteronomio? Las, las azules. Azul es Yeshua, el verde es Juan el Ah, Bautista, amarillo Israel o rojo levitas. Muy bien, ay. pues los que pusieron Israel, Se me muy fue. bien. Las piedras Sí, yo que estoy bien. mencionaban las citas de Josué y Deuteronomio
representan a Israel. Vamos a ver cómo se va Oh, posicionando el podio. se me fue. No se preocupe, señora Brunilda. En primer lugar No, está Isaac, en segundo Cristal, tercero Gerson, cuarto Sharián y quinto Brunilda. Vamos con la siguiente pregunta. ok. ¿A quién hace Pero, referencia esa piedra de la que habla Daniel? En singular, la piedra. En rojo a Isaías, amarillo a Israel, azul Juan el Bautista o verde a Yeshua. ¿Esa piedra a quién hace referencia? A Yeshua. oh, Muy bien, a Yeshua. Esa piedra estuve mal. de la que habla Daniel, que en El Señor de Nabucodonosor, recordemos lo que dijo Peter, es la que Ah, viene el texto que dice ah, que va a haber una piedra, la piedra que era cortada de la montaña y caía sobre la estatua, es Yeshua a quien va a destruir a todos los que se ponen en contra de Dios. 4 personas la tuvieron bien. Vamos a ver cómo va el podio. Cristal sube al primer lugar e Isaac baja a segundo. quinto. Ah, Vamos con la pregunta número 3. ¿Verdadero o falso? Nosotros somos parte de la descendencia de Abraham. Azul es verdadero y rojo es falso. ¿Es verdadero o falso que nosotros somos? Exacto. Mira, oh, bien rápido. yeah. Verdadero. Nosotros somos parte de la descendencia de Abraham. Entonces, por lo tanto, somos descendencia de Abraham y también, por ende, tenemos las promesas que se les dio a Abraham, que son para nosotros. Ujú. Isaac vuelve a subir a primer lugar, Cristal baja a segundo, es cuestión de tiempo y Cristal tiene racha de 3 respuestas correctas seguidas. Muy bien, vamos con la pregunta número 4 que dice, ¿qué significa bendecir? Rojo, recibir cosas buenas, amarillo, no pasar por pruebas, azul, tener dinero o verde, arrodillarse. Lo que vimos en la clase, el verbo bendecir en hebreo era barak, pero esa palabra significaba algo. ¿Cuál de esas 4 que leí es el significado? Oh, Arrodillar. Muy bien. Lo que Peter dijo es que bendecir no es recibir buenas cosas. La palabra barak en hebreo significa sí, arrodillarse. Entonces, sí, sí. por lo tanto, cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, es que le iba a enseñar a arrodillarse delante de Dios, porque iba a ser su rey. Ujú, ya, bueno, Vamos a ver, con esto estoy si en hubo quinto lugar. movimiento en el podio. No hubo movimiento, Isaac Calera se mantiene en primer lugar y Cristal en segundo. Vamos con la Oh, pregunta número 5, que dice, ¿cuántos ujú. años tenía Abraham cuando salió de la tierra de Harán? Rojo 80, Ah, amarillo 75, azul 70 o verde 65. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? Su edad tiene que ver con espérate, una promesa que Dios le hizo. repítela. Ah, Perdón, rojo 80, amarillo 75, azul 70 o... Ay, ya no me alcanzó el tiempo. O verde 65. se me fue el tiempo. Sí, eran 88, creo. Tenía Sí, 75 años. Por eso Peter sí, dijo que la primera promesa que Dios le hizo a Abraham fue de, haré de ti una gran nación. Y pues sí, está vaya, bien. Abraham ya estaba grande, igual Sara, como para tener hijos. Ya no podían tener hijos, pero esa fue su Sí, eran promesa mayores, dada a Abraham. eran Entonces, mayores. si eran mayores. 3 personas la tuvieron bien. Vamos a ver si hubo movimiento o no en el podio. Sí hubo movimiento entre Cristal e Isaac. Cristal se va a posicionar en primer lugar e Isaac tiene una Oh, racha de 5 preguntas correctas seguidas. Muy bien, vamos con la pregunta número 6, que dice así, Abraham siendo nómada nos enseña a rojo, construir un futuro seguro, amarillo, buscar las cosas espirituales, verde, tener muchas posesiones o azul, buscar las cosas materiales. Abraham es nómada. En lo que leímos se movía de un lugar a otro. Entonces, ¿qué nos enseña Abraham con eso? yeah. Muy bien, todos la tuvieron bien, que es buscar las cosas espirituales. Igual, lo que dijo Peter, lo mencionó, es que no está mal querer construir una casa, tener pues algo propio, pero que ese no sea Ujú, nuestro principal objetivo, que nuestro principal objetivo sea que nuestra vista esté puesta en las cosas espirituales, que son las promesas de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Vamos a ver si hubo movimiento o no. No, el podio se mantiene igual.
Nada más los puntajes subieron. Vamos con la pregunta número 7, que dice así. ¿Qué hizo Abraham ante la prueba? Hubo prueba de hambre, o sea, hubo hambre en la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Rojo, preguntar a Dios qué debía hacer. Amarillo, confiar en Dios. Azul, bajar a Egipto. O verde, comprar provisiones. De acuerdo a lo que leímos, ¿qué hizo Abraham En la cuando tierra. vio que había hambre en la tierra? ¿Cómo reaccionó? Ah, se me fue el tiempo otra vez. Muy bien, fue Sí, bajar a Egipto. sí, Hay eso. veces que no consultó a Dios, pues actuó por, pues ahora sí no podemos decirlo que por su instinto, y su acción fue bajar a Egipto y pues ahí desencadenó pues acciones que tomó Abraham como cuestionables de él. Pero vamos a ver, tres personas la tuvieron bien. Creo que hay movimiento no en el podio. No, no hay movimiento en el podio, solamente aumentan. Cristal e Isaac se siguen disputando por el primer lugar, solamente Cristal les lleva 9 puntos a Isaac. Vamos con Wow. con la última pregunta. ¿Para qué Abraham le pide a Sara que diga que es su hermana? Rojo para que se hiciera popular, amarillo para que la llevara a Faraón, azul para que no lo mataran o verde para que hiciera dinero. ¿Cuál fue el propósito por el que Abraham le dijo a Sara que mintiera y dijera que Oh, es su hermana? ahí Azul, está. muy bien, para que no lo mataran, para que no mataran a Abraham, porque Sara era una mujer hermosa, entonces si Ay, sabían que era su esposa, pues le iban a matar para llevarla con Faraón. Ok, quedé en cuarto lugar. muy bien. Ah, sí, sí hubo movimiento. En cuarto lugar. Arián bajó a quinto, Brunilda subió a cuarto, Gerson a tercero, Cristal a segundo y Isaac Calera a primero. Muy bien, chicos. Vamos ahora sí con la última pregunta y aquí se define cómo quedan las posiciones en el podio. Y la última pregunta dice así: ¿qué le pasó a la casa de Faraón cuando Sara estaba en su palacio? Rojo, Dios le dio salud a Egipto. Amarillo, Dios prosperó a Faraón. Azul, Dios mandó plagas a casa de Faraón. O verde, Dios aumentó conocimiento a Egipto. Muy bien, tres Oh, la ahí tuvieron correcta. está. Era la azul. Dios mandó plagas a casa de Faraón. Y eso dice el texto, que Dios hirió a En la casa cuarto de lugar. Faraón y mandó plagas por causa de Sarai. Ahora sí, esta era la última pregunta. Vamos a ver cómo quedó el podio. Cuarto lugar. En tercer Oh, lugar quedó Gerson Álvarez. En segundo lugar quedó Isaac. Y en primer lugar quedó Cristal. yo quedé en Como, cuarto lugar. como finalistas, en cuarto Brunilda y en quinto Sharian. Vemos ahí que ya en la última pregunta fue que Cristal se posicionó como primer lugar. Entonces, ese fue el Kahoot del día de hoy. Gracias por participar. Espero que les haya gustado y pues que Interesante. hayan disfrutado más que nada la clase. Ujú. Empezamos Interesante. contigo, Gina. Gracias, Judith, por la clase, estuvo muy buena. La actividad estuvo muy chévere, divertida y bueno, ahí compitieron por el primer y segundo puesto, pero estuvo muy bueno. Y también estuvieron buenas las preguntas. Así que gracias por la actividad. Bueno, creo que eso es todo. No sé si hay algún comentario, pregunta, queja, reclamo antes de terminar. O De mi lado, ¿Cómo todo ok. ninguno. llego a la página otra vez? Todo bien. Listo. Entonces, que tengan un Shabbat muy hermoso, que compartan en familia, que el Eterno les Gracias. bendiga. Shabbat Shalom. Hasta Chao, luego a todos. chao. Bonito Shabbat. Bye bye. Bye, Bye. cuídense. Adiós. Bye bye. 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 Adiós. Bye. Chao.